Buenas noches, nos encontramos desarrollando la sustentación del proyecto de diseño de rellenos sanitarios con el siguiente contenido. Primero, selección del sitio, planificación de la construcción, cálculo del área requerida, diseño de las celdas, cierre del diseño sanitario y uso futuro del relleno sanitario. Selección del sitio. Para la selección del sitio se tuvieron en cuenta los puntajes asignados según el decreto 838, que a saber son el acondicionamiento del sitio. Se evalúa el grado de dificultad que tiene el terreno para ser adecuado. De acuerdo a eso se dan los puntajes. Segundo, estabilidad del suelo. Aquí se evalúan los procesos erosivos presentes y su estado. Tercero, material de cobertura. Aquí se tiene en cuenta la disponibilidad de material de cobertura que hay en el sitio para no tener que adquirir de otro diferente. Viento se determina con la dirección del aire, que ahí sí es del relleno hacia la población cercana o de la población hacia el relleno en el último caso, y el puntaje es más alto. Otro factor a evaluar es la distancia a centros poblados, existencia de caminos de acceso. Entre más distantes sean los caminos existentes, pues se necesita hacer mucha más inversión para abrir nuevas vías, entonces tendremos menos puntaje. Riesgos de inundación, que también es inversamente proporcional el puntaje. Fuentes hídricas cercanas. Y finalmente restricciones, que se refiere a algunos criterios ambientales exclusivos que restan puntaje al sitio. Se tuvieron en cuenta 3 sitios, como es Obelisco, Caminitos y Florida, dando como resultado que el mayor puntaje lo obtuvo Caminitos. Análisis de los resultados de esta selección. Finalmente se determinó que Obelisco es la mejor opción por las siguientes razones. En cuanto a acondicionamiento del sitio, el material de cobertura tiene los mejores puntajes y son factores que van a favorecer enormemente la economía del proyecto por muchos años. En cuanto a vías de acceso, también es una buena opción, aunque no la mejor, pero esta inversión extra para la apertura de vías solo se haría inicialmente. En cuanto a dirección de los vientos, Obelisco tiene el puntaje mínimo, pero hay que tener en cuenta que la distancia a la población más cercana es bastante considerable, entonces esto no sería problema. Riesgo de inundación, no tiene un riesgo muy alto. Y finalmente las fuentes hídricas superficiales están a más de 500 metros, teniendo otro punto a favor. A la luz del decreto, este sitio no tiene ningún tipo de restricción. Como miramos la evaluación, Caminitos obtuvo 256 puntos, siendo el puntaje más alto, frente a Obelisco, que obtuvo 252. Pero Caminitos tiene un problema social muy difícil de manejar por el hecho de tener varias familias demasiado cerca al terreno. Entonces se optó por elegir Obelisco, viendo que los puntajes son muy similares. Planificación de la construcción. Se tuvieron en cuenta el componente atmosférico, geosférico, hidrosférico, biótico y socioeconómico. Los impactos en el componente atmosférico: se tienen generación de ruido, emanación de gases, proliferación de polvo, dispersión de elementos volantes y generación de partículas y gases. Esto a causa de la operación de vehículos y maquinaria, la descomposición de los residuos, el tráfico vehicular, la presencia de elementos livianos en los residuos y la operación de motores de combustión. Como medidas de manejo, se van a construir barreras vivas para aislar y minimizar este impacto, y se van a implementar antorchas y un sistema de evacuación de gases para minimizar el impacto de los olores. Para la proliferación de polvo se van a mantener humedad constante en las vías en época de verano para minimizar el impacto.
Con la implementación de esas pruebas también minimizamos el riesgo de la dispersión de elementos volantes fuera del área del relleno. Y finalmente, con el adecuado mantenimiento de los vehículos, se va a cumplir con minimizar la generación de partículas y gases. Para otros impactos del componente geosférico, generación de procesos erosivos y cambio en composición del físico-química del suelo. Esto a causa de la alteración de los sistemas naturales de drenaje y la introducción de material de cobertura de otro lugar. Esto se va a manejar con la construcción de un sistema adecuado de drenaje y canales perimetrales y laterales, y con la disposición de una capa adicional de suelo con material del mismo terreno. Los impactos al componente hidrosférico. Tenemos contaminación de fuentes superficiales y contaminación de acuíferos. Esto ocasionado por mal manejo de lixiviados y mala implementación de las celdas. Impermeabilización de las celdas. Esto se va a corregir con la construcción de sistemas adecuados de recolección de lixiviados y seguimiento a ese proceso, así como un correcto seguimiento al proceso de impermeabilización y a la disposición de residuos. El componente biótico se impacta por la eliminación de especies, tanto de fauna y flora. Esto a causa del desmonte y descapote del terreno para la construcción del relleno y por la proliferación de polvo y material particulado y la eliminación de especies de flora. Esto se va a manejar a través de la revegetalización con especies propias del sector, el mantenimiento de la humedad en las vías y la revegetalización con especies propias del sector. El componente social, encontramos los impactos de alteración de la tranquilidad, aumento de índices de morbilidad y conflictos por puestos de trabajo, ocasionado por producción de ruido, presencia de personal ajeno a la zona y producción de olores y vectores y gases y material particulado. Esto se va a manejar a través de la construcción de las barreras vivas, la implementación de las antorchas, mantenimiento de la humedad, la revegetalización inmediata de las celdas clausuradas. Cálculo del área requerida para la construcción del relleno. Partiendo de que el municipio en cuestión tiene una población de 220.000 habitantes y una producción per cápita de 0.8 kilogramos habitante día y un crecimiento del 1%. Iniciamos hallando la proyección de la población para los próximos 10 años. Esto lo hallamos partiendo del primer año, que son 220.000 habitantes. Se multiplica por un factor de 1 más R que se refiere al 1%, donde obtenemos que para el segundo año la población va a ser de 222.000 habitantes, para el tercer año 224.000 y así sucesivamente. Como segundo hallamos la producción per cápita para los siguientes 9 años. Esto se hace aplicando a la producción per cápita inicial, que es 0.8, y un factor del 1% también, donde obtenemos que para el segundo año 0.808, para el tercer año 0.8161 y así sucesivamente. Como tercero calculamos la generación diaria de residuos. Esto da como resultado de la población por la producción per cápita. Para el primer año obtenemos que hay una producción de 176 toneladas diarias, y así calculamos para los siguientes años. Como cuarto calculamos la producción anual de residuos, que la obtenemos a través de multiplicar la producción diaria por 365 y haciendo una conversión sobre 1000 de toneladas a kilogramos, de donde obtenemos que para el primer año tenemos una producción de 64.240 toneladas, para el segundo 65.500 y así sucesivamente. Como quinto calculamos el volumen de residuos anual compactados. Esto lo hacemos teniendo en cuenta el tonelaje diario por el porcentaje de compactación, que para este caso se trabaja con 425 kilogramos por metro cúbico, obteniendo un volumen de 151.153 metros cúbicos.
Ahora hallamos el volumen de residuos anual estabilizado, que ya es reduciendo el volumen de 425 a 575 kilogramos por metro cúbico, donde determinamos que el volumen anual estabilizado es de 111.000, en diferencia con el compactado de 151.000, y así para todos los años. Como séptimo calculamos el volumen de material de cobertura, que corresponde al 20% del volumen de residuos, donde obtenemos que es 30.231 metros cúbicos de tierra para el primer año, y así sucesivamente. Como octavo calculamos el volumen del relleno sanitario. Este lo hallamos teniendo el volumen de residuos más el volumen de material de cobertura. Para el primer año obtenemos 1.508.709 metros cúbicos. Teniendo este volumen final, calculamos el área del relleno, que la obtenemos dividiendo ese volumen en una altura promedio de 4 metros, que se va a trabajar para altura de celda en cuanto a residuo, y obtenemos que el área necesaria es de 35.500 metros cuadrados aproximadamente. Ahora calculamos el área total de relleno. Esto se refiere a que estos 35.000 metros cuadrados son el área que va a ocupar los residuos, pero necesitamos un área adicional para acondicionar instalaciones, manejo de lixiviados de gases y otras cosas que hay que tener en cuenta. Multiplicamos por un factor de 1.3. Obtenemos que el área total necesaria es de 490.000 metros cuadrados, que equivale a 49 hectáreas, que es con el área que vamos a trabajar requerir. En la tabla número 1 observamos todos los datos que se hallaron, tanto para el primer año y así sucesivamente para los otros años, donde finalmente obtenemos este volumen de 490.000, que sale de sumar el volumen anual necesario, que va aumentando año a año y que finalmente nos da un total de 490.000 metros cúbicos cuadrados. Diseño de las celdas. Se partió de diseñar un relleno dentro de esa área, donde se calculó que se van a construir 20 celdas, 20 trincheras, cada una de las cuales va a tener el siguiente diseño. Esta es la vista de planta y la vista de perfil, donde vemos el sistema de lixiviados, su canal principal, sus drenes recolectores en espina de pescado y su canal de evacuación. Observamos el canal perimetral de recolección de aguas lluvias. Estas son las chimeneas de evacuación de gases, que las podemos ver acá en la vista de perfil, las de evacuación de gases, las zanjas perimetrales, los piezómetros para monitoreo de aguas subterráneas, manejo de lixiviados. Se construirán filtros colectores de lixiviados dentro de la celda con espaciamente de 30 metros, que se enfocan en un filtro central a manera de espina de pescado, el cual se conectará a un sistema de conducción que comunica finalmente con la piscina de lixiviados. Acá observamos el dren colector y el dren de evacuación. Acá observamos el diseño del filtro de evacuación de gases de lixiviados. También se construirán dos piscinas de lixiviados con una capacidad de 3.800 metros cúbicos cada una, con unas dimensiones de 50 metros de largo por 25.7 de ancho, 23.7 de ancho y 14.8 en su base. Manejo de gases. Se va a implementar un sistema de chimeneas al tres bolillo, distancias a 30 metros entre sí,